Bueno, muchas gracias Isabel por la presentación, muchas gracias a los organizadores y sobre todo muchas gracias al público por la atención que nos prestan y también por el cariño que demuestran a su patrimonio, ¿no? Al patrimonio en general. Quiero decir que el título es muy genérico, que yo me voy a centrar en... Eso es lluvia. Bueno, decía que me iba a centrar en los retablos renacentistas. Seguro que todos han oído hablar del retablo de la catedral que está ahora en parte en Arcenillas. Ese es un retablo anterior, de Fernando Gallego, anterior a los que yo voy a hablar, que son del siglo XVI, de los dos primeros tercios del siglo XVI. Sí, me acerco más. Sí, porque ahora compito con la lluvia además. Bien, hay muchísimos y todas las pinturas en realidad que yo he localizado proceden de retablos, porque en general las pinturas en el siglo XVI iban en retablos, o sea que es lo habitual. Aunque son muchísimas, yo no les voy a hacer una retahíla, sino que he elegido algunos ejemplos del primer tercio y algunos ejemplos del segundo tercio. Los ejemplos del primer tercio son de Zamora, la ciudad de Zamora, bueno, y de alrededores, y los ejemplos de segundo tercio tienen más que ver con Toro, porque en paralelo a estos talleres toresanos de escultura, claro, esos escultores que hacían retablos, esos retablos pues iban dorados y policromados y además muchas veces con pinturas, de manera que a la vez que han desaparecido esos retablos y esas esculturas, pues también desaparecieron las pinturas. Antes de ponerles algunos ejemplos, sí que quería, aunque bueno, mis compañeros en realidad han hablado de eso, ¿no? Pero sí que quería un poco explicar cómo los investigadores llegamos a estas conclusiones, ¿no? Porque a veces juega un papel importante el azar. Nosotros vamos a los museos, como seguro que todos ustedes, pero nosotros tenemos, no he hablado con ellos, pero estoy seguro que están de acuerdo, tenemos un modo safari de ir por los museos, que sí, decir, ay, esto me recuerda, esto tal, esto me parece a mí, no los vemos solamente por el disfrute estético, sino viendo que vamos a encontrar seguramente piezas que tengan que ver, bueno, con lo que nosotros estudiamos. Pero bueno, podríamos ver piezas que nosotros reconocemos, lógicamente, porque reconocemos el estilo, pero ¿cómo sabemos que son de Zamora? También hay investigadores que piensan que como estudian una cosa, todo lo que ven es de donde lo estudian. Eso no sirve. Entonces, tenemos los documentos, pero yo, por lo menos en mi caso, cuando yo empecé a hacer la tesis sobre pintura de Zamora en el 16, fue desesperante porque no encontraba documentos, hay muy pocos documentos. En los libros de fábrica, donde venían los inventarios, sí que veía que hablaban continuamente de retablos de pintura, pero cuando yo iba a buscar los contratos no había nada de eso, porque no había pervivido, no porque no existiera, ¿no? Entonces, bueno, yo veía que había muchas obras, a veces había fotografías, porque esas obras habían desaparecido, y había fotografías en blanco y negro, que tú dices, bueno, sí, esto dicen que procede de Zamora, pero como digo, no había documentación. Y aquí también pues juega un papel importante. Yo también voy a hablar de Manuel Gómez Moreno, porque es un investigador fabuloso y hizo, claro, aquí hablamos del catálogo monumental de Zamora, pero tuvimos la suerte en Castilla y León que se encargó de otros catálogos monumentales de otras provincias y supo relacionar unas cosas con otras, pero no es que relacionara la escultura o la pintura, lo mismo la arquitectura de cualquier época, por tanto, bueno, fue muy preciso, o ahora lo van a ver con sus descripciones de algunas piezas, es decir, en definitiva, y por no extenderme más con este asunto, juntamos todos esos elementos y a veces da la casualidad de que podemos juntar todos esos elementos. Por una parte, nuestro conocimiento del estilo, por otra parte hay algún documento, por una parte existen algunas fotos en blanco y negro, por otra parte tenemos la descripción de Gómez Moreno y por otra parte tenemos el comercio, que ahora con internet, pues antes teníamos que ir mirando catálogos, pero es verdad que ahora las piezas se cuelgan, ¿no? para llegar a la mayor parte de la gente. Voy a empezar con un ejemplo muy querido por mí, del que ya hablé hace 3 años, solamente voy a decir muy poquito sobre él, pero claro, no me puedo resistir porque estamos al lado
la chimenea que están viendo, no hace falta que yo se lo diga a ustedes, es donde estamos, y entonces la iglesia de Santa María de la Horta, y lo que tienen en un circulito es una capilla, la capilla de Juan Vega. Bueno, esta capilla, hablo de ella Gómez Moreno, tiene una inscripción, que por eso sabemos que es de este tal Juan Vega, está bastante perdida, pero con alguna errata de decir, por ponerle un pero a Gómez Moreno, que casi me da hasta miedo, pues dice que es de Juan Vega, bueno, transcribe que es de Juan Vega, que ha criado de los Reyes Católicos y que, bueno, que está enterrado ahí y que esa era su capilla. Y esto se hace, la capilla se inaugura en 1495. El retablo del que les voy a hablar es posterior, pero la capilla la hace este señor. Seguramente el retablo, que es de unos 20-25 años posterior, pues como acabamos de ver con el ejemplo que nos ponía Sergio, lo hacen los herederos, en este caso no sabemos más. Bien, Gómez Moreno, para que le vean, ya muy mayorcito, pero claro, vivió 100 años, y dentro de esa capilla de la que les acabo de hablar, que tenemos aquí al lado, uno de los aspectos que describe Gómez Moreno es un retablo. Dice que este retablo contiene 6 tableros, en el que está San Antonio con el niño, bueno, lo va describiendo, lo están leyendo ustedes, San Miguel, San Andrés. Es un retablo con una iconografía peculiar, porque podemos decir, bueno, pues retablos en los que aparezca, yo qué sé, el nacimiento y la adoración de los magos, pero con esta precisión no. Nos da las medidas también, de manera que tenemos unos datos muy concretos. Cuando yo empiezo a estudiar la pintura zamorana, como digo, no hay ningún documento sobre esto. Yo encuentro esta capilla vacía y simplemente esta descripción. Bueno, este retablo descrito por Gómez Moreno también inició ese periplo del que mis compañeros han hablado con otras piezas y que también se refleja en la fantástica página web. Ese retablo se vende, hay alguien que lo vende, pues poco después de que hiciera Gómez Moreno el catálogo, es decir, después de 1904, 1905, y antes de que se publicara el catálogo, porque el catálogo se publica, como han visto ustedes también ahora, en 1927. Bien, pues antes ya se vende. Se vende a este señor, a Juan Lafora. Les pongo ahí asomando el bote de Zamora, que no pinta nada aquí, pero bueno, también el profesor Vasallo me lo ha brindado para poder hablar de él, porque Juan Lafora, sobre todo, es famoso por ser este anticuario que vendió, que quiso vender fuera de España, luego lo compró a instancias de Gómez Moreno, el Museo Arqueológico Nacional, donde ahora se encuentra. Total, que el periplo, que este retablo descrito por Gómez Moreno, ha sido de Juan Lafora a París, porque las piezas, como también ha dicho el profesor Vasallo, pasaban por París, y allí lo compran esta pareja que están viendo aquí, George y Florence Blumenthal, que viven entre París y Nueva York. Bueno, pues él es un potentado alemán, pero bueno, vive entre París y Nueva York. Y a su muerte este señor es un filántropo que tiene mucha mano y que dona muchas obras al Metropolitan, que van a ver ahora en la siguiente imagen. Este es el Metropolitan Museo de Nueva York, donde se encuentra ahora ese retablo descrito en 1904-1905 por Gómez Moreno. Se encuentran aquí. Lo que tienen delante, ya sé que no se ven, no se preocupen, se lo voy a enseñar mucho mejor, es la reja cortada de la Catedral de Valladolid. Entonces ahí tiene una sala en la que han metido un poquito de todo. Aparece como retablo castellano hispano-flamenco. Yo les escribí, no me han hecho ni caso, pues ahí sigue como retablo hispano-flamenco castellano, y no saben más, simplemente que es donación de este señor, del señor Blumenthal, que antes lo tenían, lo están viendo aquí. Esta era la casa, lo que tiene la foto que tienen en blanco y negro, es la casa en Nueva York que tenían George y Florence Blumenthal, que no solo tenían esa pieza, tenían muchísimas más. Lo que están viendo, ese patio que están viendo, que lo ven también en la foto en color, que ahora forma parte del legado que deja Blumenthal al Metropolitan, y que es de un castillo, de un palacio almeriense. Es decir, distribuyen, en el Metropolitan han distribuido todo el legado que les hace Blumenthal en distintos lugares. Una parte, unos retablos, tapices, un poquito de todo. Bien. Pero el retablo, lo están viendo aquí, tal y como se
se conserva en el Metropolitan, detrás de la reja de la Catedral de Valladolid, tiene una virgen en el cuerpo bajo. Esa virgen no pertenece al retablo. En la descripción de Gómez Moreno, de hecho, decía que había un San Antonio de Padua de pie con el niño, etcétera, etcétera. Yo, antes de llegar a la conclusión de que esto era lo mismo, había visto el retablo en Nueva York. A mí me sonaba, desde luego, que eso era castellano, pero no sabía ni que era zamorano ni nada. Y había visto, por otra parte, esta tabla en comercio. De hecho, me habían encargado un trabajo sobre ella, porque la compró la Junta de Castilla y León, entonces me encargó que yo dijera si esa tabla era castellana. Yo dije que sí. Y luego, en la pandemia, que todos estuvimos un poquito aburridos, pues me leí un poquito más a Gómez Moreno, mucho más a fondo, y de repente me encontré, por eso digo que es un poco de azar, porque verlo lo había visto, me encontré con esa descripción, con esas medidas, y me di cuenta que todo esto, claro, casaba, que era el mismo estilo y que pertenecía al mismo retablo, ¿no? Entonces, bueno, publiqué un artículo. Todo esto que les cuento no es para hablar de mí, sino para ver cómo funcionan las cosas. La tabla de San Antonio, el retablo sigue en Nueva York, pero la tabla, como digo, la había comprado la Junta y la había dejado en el Museo de León, ¿de acuerdo? Y yo escribí ese artículo y el Museo de León, su director, tuvo a bien, con muy buen criterio, desde mi punto de vista, en decir, bueno, es que esta tabla es evidentemente una tabla zamorana. Por tanto, la cedió, porque la propietaria es la Junta, ¿no? Pero podría haberse dicho, bueno, esto se queda aquí, pero fue una iniciativa del Museo de León decir, esto tiene que estar en el Museo de Zamora. Entonces, bueno, no está en su lugar original, pero por hablar de estas buenas noticias que decía el profesor Vasallo, pues hoy la pueden contemplar en el Museo de Zamora. Lo del retablo lo veo más difícil recuperarlo, ¿no? Pero bueno, tenemos esa tabla que es magnífica. Esto tiene la importancia no solamente decir, bueno, hay un retablo que era de Zamora y ahora hay una parte, sino, claro, yo les estaba diciendo que yo no encontraba documentación y parecía que no había habido pintura en Zamora en el primer tercio del siglo XVI. A partir de aquí, cuando tú tienes ubicada una pieza a un entorno geográfico claro, puedes ir recopilando más piezas que están bajo una denominación extraña, ¿no? Que nadie, si desde la Junta la reclama al Museo de León y se la da al Museo de León, eso es porque en Zamora ni en ninguna parte, ni yo misma sabíamos hasta que hubo esa conjunción de elementos que esto es de aquí, con lo cual, una vez que tienes eso, puedes recopilar otras obras muy parecidas que puedes vincular a Zamora, ¿no? Y entonces no se trata solo, insisto, de recuperar una pieza, de visibilizar esa pieza, sino de reconstruir una historia de la pintura. Entonces, a partir de ahí, esta es la Piedad que estábamos viendo aquí, una de la tabla central del cuerpo superior, y entonces hay en la zona de Mayorga, que pertenecía a la diócesis de León, por tanto sí que tenía una relación con León, tablas que son muy parecidas, más antiguas. Esto sí que es hispano-flamenco. Entonces yo considero que es el mismo artista, simplemente que ha evolucionado de un lenguaje más gótico a un lenguaje más renacentista. A lo mejor no son las mejores para verlo, pero sobre todo es como muchas veces entre el hispano-flamenco, lo gótico y el renacimiento lo que se ve es cómo respira la tabla y cómo el espacio está muy bien trazado. Lo van a ver mejor en esta otra tabla, que es como una pintura que nadie sabe de dónde viene, que está, pues en este caso, en un museo italiano y que, claro, es que es exactamente el mismo modo de trabajar y que yo también considero que es una tabla, no sabemos de dónde, porque no hay documentación, pero por lo menos los rasgos formales nos lleva a decir que tiene que ver con Zamora. Bueno, no le puedo dar más tiempo, ya le dediqué, como digo, otra conferencia hace 2 o 3 años en el Museo de Zamora, precisamente. Creo que todavía es más interesante este caso. De nuevo nos encontramos con una falta de documentación, pero este retablo del que les voy a hablar es mucho más conocido en la bibliografía. El retablo de Fuentecarnero, que el retablo lleva sin estar en Fuentecarnero desde 1950.
Aquí ven la iglesia, no sé si la conocen. La iglesia como está actualmente está reconstruida, sobre todo esta parte que vemos de la cabecera, la ven por el interior, porque hacia 1950 se cayó la torre de la iglesia y al caerse la torre destrozó la cabecera y al destrozar la cabecera el retablo, que ya estaba bastante tocado, pues se vino abajo. Una vez más, Gómez Moreno, casi 50 años antes, nos había descrito el retablo. Bueno, no lo había descrito del todo, pero sí que había dicho que era un retablo fabuloso, que tenía que ver con otras tablas de pintura zamorana. Él lo relaciona con otras tablas, una de ellas, por suerte, la tenemos todavía en Zamora. Pero ya lo ve muy deteriorado. Luego otro investigador americano, ahí ya sí que describe las tablas. Total, que era un retablo importante para la pintura zamorana, pero del que nadie conocía ninguna tabla. Lo que teníamos era esta foto que ven en blanco y negro, que es como era la iglesia antes de derrumbarse la torre, y luego algunas fotos en blanco y negro, pero nadie había visto esas tablas. Simplemente era el retablo de Fuente el Carnero, entonces había el maestro de Fuente el Carnero, había distintos artistas. Se estudia de manera fragmentaria, que es lo que nos pasa muchas veces a los historiadores del arte, que nos centramos en una cosa, pero no lo relacionamos con otra. Entonces, bueno, era casi como un retablo mítico, ¿no? El caso es que no solamente es verdad que la mayoría de las tablas del mercado artístico se cuece en París, sino también en el caso español es verdad que Madrid es importante, pero sobre todo es importante Barcelona, y lo sigue siendo. Hay mercado artístico en Madrid y Barcelona, desde luego, pero sobre todo en Barcelona. Y resulta que en Barcelona pues hay un señor, había un señor llamado Gudiol, uno de los grandes nombres de la historia del arte. No me puedes entretener mucho en esto, pero la verdad es que es un tema apasionante. Gudiol era historiador del arte, pero era galerista, pero era fotógrafo. Es una mezcla difícil, la verdad, los límites a veces no estaban muy bien. Nos viene muy bien que sea fotógrafo, porque las fotos que están viendo son fotos del retablo. Lo que están viendo, a ver, no sé si ven el puntero, lo tengo que dar 2 veces. Bueno, tampoco merece la pena. Las que ven en la parte superior son las fotos de las tablas de los profetas, que están en los laterales, haciendo como un marquito, un guardapolvo en los laterales del retablo, y luego he escogido pues algunas del cuerpo del retablo, y luego abajo pues que están San Andrés y Santiago, pues es una parte del banco. No está todo el retablo fotografiado, pero estaba casi todo el retablo fotografiado, ¿de acuerdo? Han ido saliendo estas pinturas, han ido saliendo en comercio, y por eso, bueno, yo hice, por supuesto esto no lo hice yo técnicamente, sería incapaz de hacer algo así, pero pedí ayuda para hacer esta recomposición, y las que ven en color es porque han ido apareciendo en mercado, o bien algunas es que están aquí. La única que está aquí en el Museo de Zamora, que bueno, de la diócesis del Museo Diocesano de Zamora, que la pueden ver, además es un museo estupendo si no lo conocen, es la crucifixión. Lo que pasa es que no está en el retablo, en la foto en blanco y negro, porque en ese momento, cuando se tomó esta foto, lo habían puesto en un lateral. El retablo fue alterado en el siglo XVIII, entonces, bueno, ahí hicieron algún cambio. Pero es evidente que esa crucifixión que vemos en este museo que está aquí al lado pertenece al retablo de Fuente el Carnero. Y las otras que ven en color, pues es que han estado en comercio en distintos momentos. Por ejemplo, la de la Resurrección, que están viendo ahí, ahora se la enseño mejor, yo creo, está continuamente saliendo al mercado, pero no la termina de comprar nadie. Y la predela, el banco, que lo ven en color, la verdad es que es una foto muy mala, pero me la hizo llegar precisamente un anticuario de Barcelona. Ponía que estaba en la colección Samaranch. Yo no sé si eso sigue estando ahí, porque luego, claro, los coleccionistas son muy opacos y nadie te quiere decir nada. En esencia, esto se vendió en 1950,
el retablo ya estaba muy deteriorado. Como decía antes el profesor Vasallo, hay que ponerse también, no nos podemos poner siempre en plan reproche de, bueno, es que han vendido nuestro patrimonio, que claro que ha habido de eso, pero a veces hay que elegir entre poner un tejado o dejar que la iglesia se termine de destrozar. No siempre sirve esto que estoy diciendo yo, pero sí que hay que contextualizar, ¿no?, la realidad de cada momento, ¿no? A partir de ahí, una vez que está más o menos más conocido, yo lo pude relacionar con otras tablas. No soy la primera, lo habían hecho otros investigadores, desde luego, pero claro, la ventaja es que yo contaba con fotos en color, ¿no? Y entonces lo que era evidente era que la parte del lado de la epístola, donde está la resurrección, por ejemplo, está hecha por un pintor, y la parte del lado del Evangelio está hecha por otro pintor. No me puedo entretener ni debo en estos asuntos, pero es una vez más para insistir en que cuando desaparece una obra de este tipo, aparte que este retablo, aquí sí que nos debemos de lamentar, porque es un retablo, no solo es que sea un retablo fantástico en Zamora, sino en toda Castilla y León. Yo es de los mejores retablos que he visto nunca, por su magnitud, por su calidad, por su fineza. Y entonces, bueno, aquí sí que es digno de lamento. Si no recuerdo mal, hay 32 tablas, seguramente tendría más, porque es un poco extraño, ¿no?, que solo tenga partes del guardapolvo. Seguramente se fueron perdiendo a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces tenemos, por una parte, el lado del Evangelio hecho por un pintor llamado Gil de Encinas, y el lado tampoco me puedo entretener de cómo se llega a esa conclusión, desde luego, y el lado de la epístola hecho por el maestro de las Dueñas de Zamora. Ahora veremos por qué se llama así. Gil de Encinas es el pintor que se conoce normalmente y que Gómez Moreno llamó el maestro del trascoro. Ya le dio muchísima importancia, es un pintor, aunque parezca muy flamenco, que lo es, pero también tiene elementos que tienen que ver con lo italiano, con lo florentino. Entonces, muchas veces esas ideas que hacemos nosotros de el norte y lo flamenco, el sur e Italia y el Renacimiento, pues en pintores de una excelente calidad como Gil de Encinas, pues se cae por su propio peso, porque vemos un poquito de todo. Les he puesto alrededor algunas obras que, una vez más, como con el retablo anterior, a partir de tener las tablas de Fuentecarnero, unirla con la del maestro, con la del Cristo del Trascoro, pues, y ver que en otras provincias de Castilla y León no hay nada parecido, significa que todas las tablas que se parezcan son zamoranas. Entonces me ha permitido un poco reconstruir pues ese primer tercio de pintura zamorana que yo veía en los inventarios, que venga a haber retablos, pero luego no había ni retablos ni documentación. Bueno, pues ha sido para mí realmente muy, muy satisfactorio, he de decir. Paso deprisa porque es una retahíla de nombres. Se la pongo aquí en blanco y negro porque la foto es mejor. Esta es otra que también salió a finales de los años 40, que estaba en la iglesia del Santo Sepulcro. No hay muchas fotos en color y, como ven, es malísima. Estaba en una colección barcelonesa, pero hoy, 80 años después, pues no sabemos muy bien dónde está. A lo mejor sigue en esa misma colección, que no sabemos cuál es. Esta también está en una colección privada. En principio parece que es una colección alemana, pero, como digo, no sabemos si salen al mercado y se publicitan, lo sabemos. Si no, pues ahí quedan, en todo caso, fuera de su lugar. ¿Dónde era? No lo sabemos. ¿Era zamorana? Sin lugar a dudas. Estas, que están en la colección del Banco de Santander, que lo venden o lo anuncian como un tríptico, las medidas y los temas indican que es parte de un retablo. Otro retablo zamorano, pues que no podemos decir nada más, que no sabemos ni cuándo salió, ni de dónde era, simplemente podemos engrosar el catálogo de pintura zamorana. Esta, que es el problema, claro, a veces
estos dos pintores de los que les he hablado a veces trabajan juntos en la misma tabla. No tenemos que imaginarnos un pintor solo creando, sino que esto era un taller de colaboración y a veces se repartían los retablos y a veces colaboraban juntos en la misma tabla. Yo creo que es lo que pasa aquí. Otra obra que salió hace poco a comercio, de nuevo, ninguna otra referencia, salvo que desde el punto de vista formal esto solo puede ser inequívocamente zamorano. Arriba les pongo esa predela que se supone que está en la colección Samaranch. Y abajo están viendo en blanco y negro pues la misma imagen, pero como es más definida, pues he preferido ponérsela así. Y lo que tienen al lado de la imagen, este Santiago solitario, porque he cortado la tabla, al lado de la tabla en blanco y negro, están arquillinos, que como ven son exactamente igual. Entonces también pues, he podido engrosar ese catálogo de pintura zamorana que tiene un radio de acción muy claro y que sin duda alguna pues, tiene vinculación con la leonesa, como no podía ser de otra manera, pero a la vez tiene su propia entidad. Bien, estas son las tablas en color del retablo de Fuentecarnero que conocemos, la que tienen al otro lado del crucifijo, bueno, es que no la de la mujer arrodillada, esta está en Boston precisamente, yo es que creo, no lo recuerdo ahora, creo que está en el Museo de Fine Arts de Boston. Y bueno, pues es una pieza que ellos tampoco sabían de dónde procedía, porque esta es otra cosa. Las fotos que les he enseñado en blanco y negro, que están en un archivo barcelonés que se llama el archivo Amatller, que cualquiera puede consultar, es un archivo estupendo, pero figuraban como, y que parte de los fondos que tiene ese archivo fotográfico los hizo Gudiol, los fotografió este señor, Gudiol. Decía que procedían de Valparaíso, el monasterio de Valparaíso. Y yo, claro, como digo, cuando empezaba a estudiar esto, digo, pero bueno, pues será de Valparaíso. Valparaíso es un monasterio cisterciense, desaparecido, y claro, tiene su sentido. Yo creo que también aquí se ha jugado con un poquito la confusión. No es lo mismo un monasterio desaparecido en la desamortización, que dices, bueno, la desamortización, sí, bueno, en el siglo XIX, está en ruinas, eso salió no sabemos cuándo, que haberlo vendido en 1950. Entonces es un modo de confundir un poquito. Creo que no es a mí me parece que no es una confusión casual, sino que está buscando un poco pues confundir en ese sentido. Bueno, otras tablas a propósito de este maestro de las Dueñas de Zamora. Esto que solo les pongo una parte del retablo porque la foto que tenía era tan mala que he preferido ponerla en la mitad del retablo porque se ve mejor y para que se vea que es exactamente igual. Este está en el Lázaro Galdiano. Este retablo está atribuido a un pintor anónimo muy importante que se llama el Maestro de Astorga. Entonces, todo lo que se meta en el saco del Maestro de Astorga se vincula, lógicamente, a Astorga y a León. Entonces, hay que hacer ese trabajo, por mucha relación que tenga, que la tiene, de diferenciar lo que es estrictamente zamorano, porque no se encuentra igual en Astorga ni en todo León, de lo que es estrictamente leonés. No para nada, sino simplemente en una cuestión casi alemana de ordenar. Por lo menos en mi afán no hay esa reivindicación que yo veo un poquito a veces en el patrimonio, esa reivindicación victimista de nos han quitado nuestra identidad. Yo por lo menos no lo hago desde ese punto de vista. Y las que tienen aquí, que son estas dos piezas maravillosas, también en el aburrimiento de la pandemia pues las conocía, porque estas también estaban en Col y Cortés, esa galería que ha mencionado antes el profesor Vasallo, por supuesto atribuidas al Maestro de Astorga. Entonces yo leyendo el Gómez Moreno me encuentro dos tablas de 1,30 por 0,50 metros con San Pedro Mártir, Santa Catalina, y bueno, esto esta descripción la hace cuando está Gómez Moreno en el convento de las Doñas, de manera que de manera inequívoca podemos unir estas dos piezas a ese convento zamorano y que salieron después de 1904 o 1905. Hoy están en una colección privada madrileña, y sé que es madrileña porque se han declarado bien de interés cultural madrileño. Entonces, bueno, pues que no pueden venir aquí porque son madrileñas.
Bueno, ya sabemos que Madrid es España, o sea que nos da igual en ese sentido, ¿no? Pues son nuestras también. No me voy a entretener más. Como digo, no quiero pasarme mucho del tiempo. Por otra parte, entrar en el segundo tercio y trasladarse a los talleres pictóricos toresanos, aquí hay aquí sí que había documentación. Aquí sí que hay retablos que quedan, pero aún así hay muchos retablos que salieron. En este caso, los retablos que acabamos de ver salieron y se perdieron en el siglo XX. Aquí, como no tenemos información, y ya no lo recoge Gómez Moreno, muchas son piezas que habían quedado relegadas y que se vendieron seguramente en el siglo XIX. Muchos de estos retablos habían sido reemplazados por otros, a veces se habían conservado algunas tablas, a veces todas, y entonces eso hace que, bueno, poco a poco se hayan ido vendiendo, pero de la mayoría de ellas no sabemos cuándo. Hay muchísimas. He escogido algún ejemplo que me ha parecido más significativo, menos conocido, y también para que vean la calidad de las obras. Simplemente voy a decir que dentro de lo que llamamos talleres toresanos pictóricos del tercio central del siglo XVI, pues es un modo que expresa que el modo de trabajo no es, como decía antes, cada pintor pintando en su casita sus cuadros, sino que hay una colaboración entre uno y otros, es una empresa en definitiva, ¿no? El líder de esa empresa, porque lo podemos llamar así sin que sea en menoscabo de cómo trabajaban, ni muchísimo menos, es Lorenzo de Ávila, ¿no? Entonces son todo atribuciones, como digo, no hay documentación en las piezas que les voy a enseñar. Entonces esta, que yo también conocía por fotos en blanco y negro, de colección Arenaza, una colección que había en la primera mitad del siglo XX en Madrid. Bueno, pues en algún momento el señor Arenaza, o la señora Arenaza, pues la vendió a Copenhague, nada menos. Entonces, por supuesto, no saben que es de Lorenzo de Ávila, está como una obra anónima, pero bueno, es un San Miguel fantástico que por las medidas seguramente pues será, vamos, una pieza principal de un retablo. Esta, por ejemplo, nos lleva otra vez aquí al ladito. En el Museo del Prado aparece como Santo con donantes. Digo yo que voy a ser malísima, con la gente que trabaja en el Museo del Prado, que son todos fantásticos, listísimos, maravillosos, podían haber llegado a unas consecuencias, a unas conclusiones iconográficas, porque es San Pantaleón. No hay duda de que es San Pantaleón. Entonces, no es un santo muy, muy común, pero resulta que además de la iglesia de Santa María de la Horta, aquí había un convento. Estamos en los restos de este convento de las comendadoras. Y había una de las capillas dedicadas a San Pantaleón. Como es una advocación muy poco común, y como es pintura zamorana, pues yo considero que es muy probable que esta obra proceda de aquí. En este caso, seguramente salió cuando el convento se desamortizó, si no recuerdo mal, en 1837, pues claro, pues las desamortizaciones es una dispersión del patrimonio, y seguramente pues en ese momento esa obra salió, que llega al Museo del Prado por la donación de un filántropo también, de un Pablo Bosch. También esos papeles, que es alguien que hace mucho por el Museo del Prado, pero que a la vez tiene una colección, pero es que ellos no lo sentían como que estaban haciendo algo, comprar algo en anticuario, pues no está comprando una pieza que está en un lugar y que ha sacado de ese lugar, sino que compra piezas que le gustan en anticuario y luego se las da al Museo del Prado. Esto, por supuesto, no está expuesto, no vayan a buscarlo porque no les interesa en absoluto esta pintura, ¿para qué vamos a engañarnos? Y estas, que están como pintura flamenca de finales del siglo XVI, en los museos reales de Bellas Artes de Bélgica. Debo este hallazgo a la profesora Redondo Cantera, a una profesora del Departamento de Historia del Arte, pues también, como les decía, ese modo safari en el que todos andamos y dices, esto tiene que ver con lo que está haciendo Irune. Entonces me hizo estas maravillosas fotos, luego las fui a ver, desde luego, pero sé que el museo lo único que saben es que las adquirieron en 1973, o sea, hace nada. Son, sin duda, de Lorenzo de Ávila, son muy buenas, tienen unos paisajes fabulosos, que estas fotos no le hacen justicia, pero bueno, pues ahí están,
junto con otras dos que no tienen nada que ver, pues como pintura flamenca, pues de después, ¿no? de que se hicieran. Y el último hallazgo también fortuito ha sido en un castillo de estos de la zona de los castillos del Loira. Pues hay un castillo que pertenece pues desde principios del siglo XX a una familia de apellido portugués pero de origen español. Entonces han comprado el castillo, han rehecho el jardín, un poco jardín pues, de época, y han ido comprando piezas. Y entonces entre las piezas que han comprado, pues no las ven muy bien, pero en la pared de la derecha tienen ahí ahora se las enseño mejor, las piezas que son evidentemente pintura, son estas que están viendo aquí, alguna más, les pongo esta. En este caso creo que es de otro de los partícipes, de otros de los protagonistas de estos talleres toresanos, que es Juan de Borgoña II, y bueno, pues ahí las tienen. También, tampoco saben de dónde proceden. Bueno, ellos sí que saben, proceden de la casa de subastas en la que la compraron, que creo que fue la Casa Durán en 1987, o sea que es una adquisición reciente, y la Casa Durán las había puesto a la venta como de una colección de tours de la zona también. Entonces, bueno, tampoco sabemos nada. Lo único que podemos asegurarnos es que son obras, si no toresanas, zamoranas o para algún pueblo, y por las medidas hay más. Yo he unido otras por medidas y por estilo, que son hasta 8, pues, que formaban parte de un retablo, ¿no? Que salió, no sabemos cuándo, de Zamora en algún momento. Y por último, el ejemplo estrella de la pintura de toro, de los talleres toresanos, que desde luego el profesor Vasallo y el profesor Pérez saben también mucho, ¿no? Estos son los restos de una parroquia que había en Avezames, muy cerca de Toro. Esta parroquia causó ruina a mediados, bueno, un poquito antes, de mediados del siglo XIX, pero la historia de su ruina, o de la ruina del retablo y de los avatares del retablo que había dentro, empieza mucho antes. Esta es la reconstrucción que yo he hecho del retablo, en pocas palabras, y por no extenderme mucho, que también esto da para una serie, como se dice ahora, la serie del maestro de Avezames. El caso es que hay un pleito que encontró el profesor Vasallo, y tuvo la generosidad de compartir esa información conmigo, y bueno, pues la investigación conmigo. En el pleito se habla de dos pintores, que es Juan de Borgoña, del que les acabo de hablar, y de otro pintor importante, menos importante, Luis del Castillo. El caso es que los pleitos nos dan muchísima información, no se entienden entre ellos, van a pleito. Ha habido previamente otro pleito por la escultura. Estamos hablando de los años 40 del siglo XVI, entonces gracias al pleito sabemos los autores, tenemos el listado de las obras, tenemos el número de obras, y por otra parte, el retablo, tenemos algunos restos del retablo, pero ninguna, bueno, ahora sí, pero en el momento que empezamos a trabajar en esto, no teníamos fotos, también fotos en el archivo este que les he dicho, en el archivo Amalger. Las pinturas se han ido vendiendo. También habla de las tablas, que las encuentra en una panera, Gómez Moreno, y entonces habla de las tablas, las describe, dice que son muy buenas, etcétera, etcétera. Y luego teníamos esa información de Gómez Moreno y teníamos las fotos en blanco y negro. Con el pleito, bueno, pues se consiguió reconstruir un poco la historia del retablo, y luego el profesor Pérez también pues hizo la parte correspondiente en lo relativo a la escultura. Esta es una propuesta de cómo eran 15 tablas narrativas. Esta es una propuesta de cómo podían estar organizadas esas tablas, ¿de acuerdo? ¿Qué ha pasado con estas tablas? Pues las que ven en color, de nuevo, son porque están en alguna colección privada, en comercio. La que tienen abajo de Jesús entre los doctores, esa sí que está en Toro. Una vez más, una noticia feliz y de esperanza, se ha recuperado. Hay otras que están en comercio y que no se sabe, vamos, quien las pone en comercio no sabe de quién son, y mejor que no lo sepan, porque subirían el precio. Ahí están, yo doy los avisos cuando los tengo que dar, pero claro,
no entiendo que son unas inversiones enormes y que es imposible. Además, bueno, pues este retablo, como digo, y la iglesia, todo tiene una historia muy, muy rocambolesca. No les quiero... Hay muchísimos más, como digo, muchísimos más ejemplos. No les quiero robar más tiempo, pero sí que quería sacar unas brevísimas conclusiones, que en realidad son recapitulaciones de lo que ya he dicho. Cuando se pierden estas pinturas, no es solamente que empobrece el patrimonio de un determinado lugar, sino, utilizando también una terminología muy del siglo XXI, se pierde el relato. Se pierde el relato de la pintura zamorana en este caso. No es decir, es que nos han quitado esto otro, sino decir, no, es que parecía que no había pintura. Estos ejemplos demuestran que, bueno, pues gracias también a las tecnologías, a Internet sobre todo, bueno, podemos tener un poquito más de información, porque la información sigue siendo muy opaca por parte de las colecciones, ¿no? Eso por una parte. Que nos hayan quitado el relato, lo digo así porque yo desde luego no lo vivo así, pero cuidado con esta idea, porque desde luego está muy bien y es lo que tenemos que hacer, visibilizar este patrimonio. Pero cuidado, ¿qué hacemos después de visibilizarlo? ¿Cuál es el siguiente paso? Entonces, desde luego no es lo que está pasando en Zamora, por suerte, pero en otros lugares, cuando hay esta visibilización, hay una victimización. Entonces, parece que es como nos han quitado y nos quedamos un poco enganchados a lo que fue, idealizamos un poco el pasado, reprochamos el pasado. Y tercera conclusión en este sentido, enlazando con esto, parece que valoramos más, ¿no? Lo que hemos perdido. Valoremos lo que tenemos, que es muchísimo, por supuesto en Zamora y en cualquier otro lugar, ¿no? Entonces, bueno, espero que estas iniciativas sirvan para ello. Muchas gracias por su atención.